Retomamos el tema económico. Estamos en compañía de Héctor Rodríguez Albornoz, presidente de Benancham, la Cámara Venezolana Americana. Importante, y muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros, acompañarnos y hablar de temas que son de interés común, evidentemente. Estamos cerca de un evento, ¿no?, que se va a realizar, como son las perspectivas económicas 2022 en ese sentido. Y me gustaría, bueno, que ubicáramos el tema en el contexto y si todavía, bueno, hay esperanzas de que las cosas puedan seguir mejorando. Sí, muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Ciertamente, el día de mañana tenemos un evento en Benancham denominado Perspectivas Económicas 2022. Y es importante, primero... Eso va a ser en... Eso va a ser dual, va a ser presencial en el Hotel Eurobuilding a partir de las 8:30 y va a ser ofrecido también a través de las plataformas Zoom. ¿Ok? Ahora bien, antes de que empecemos con lo del evento y la conversación económica, es importante poner un telón de fondo del 2022. ¿Cómo arranca el 2022 para los temas de la economía? Bueno, el 2022 arranca con algunos síntomas mixtos. Por ejemplo, ha habido una importante reducción en la inflación. Ya salimos de la denominada hiperinflación cuando estábamos en 4 y 6 dígitos. Ahora estamos en 3 dígitos, cerramos el año 21 en 3 dígitos y se está tratando de apuntar a reducir eso a 2 dígitos. Fíjate que la inflación de diciembre, según el Banco Central, estuvo en 7.6%, lo cual es un síntoma alentador, ¿okay?, para este año. Sin embargo, hay algunas contramedidas que se toman que van en contra de esas acciones positivas, como por ejemplo los nuevos tributos. Sí, lo que se plantea con la reforma de la ley de impuestos a las transacciones financieras. Entonces, hay como marcha hacia adelante y hay contramarcha. Otra cosa que es importante en el 22 es que no hay financiamiento bancario. O sea, el gran ausente del año 22 en términos de economía es el financiamiento. No, y el encaje legal lo que redujeron es muy poco, Héctor. O sea, el 73 al 50, el 80, perdón, el 85 al 73, algo así. Oye, eso no alcanza sino para solicitar unos pequeñísimos créditos a través, no sé si de la figura de los emprendedores o los pequeños y medianos empresarios, del resto no. Por eso te digo que el gran ausente del año 22 es el financiamiento y todo el sector privado pues necesita financiamiento. Recientemente hicimos una encuesta de coyuntura en Benancham tratando de sondear cómo veían los empresarios este tema. Todos, absolutamente todos necesitan financiamiento de por lo menos mayor de $200,000 al año para poder realizar su plan de negocio 2002. Algunos llegan a $500,000, unos llegan a $1 millón. Entonces, ¿de dónde va a salir ese financiamiento? ¿De dónde va a salir ese dinero? Claro. No todas las empresas están en capacidad de autofinanciarse. Entonces, ese es un gran vacío que hay en la economía. De paso, te digo, ese es uno de los temas que vamos a tratar en el evento de mañana. Vamos a tener un panel de ilustres versados en esta materia. Vamos a tener al presidente de Fivenca, vamos a tener algunos otros economistas que nos van a estar dando cuáles son las opciones que todavía existen de financiamiento. Entonces, va a ser muy interesante para la audiencia escuchar de mano de los expertos cuáles son las opciones. Son pocas, pero las hay. Entre ellas, el financiamiento externo. Dentro de ellas está el financiamiento externo y vamos a tener al señor Nogueroles del BNC que nos va a estar hablando sobre ese tema. Ahora, fíjate, muchos piensan que lo que hemos vivido en los últimos meses forma parte de lo que genéricamente se ha dado en conocer o llamar como la burbuja, ¿no? Sí, se vive una circunstancia especial, hubo un movimiento emergente de actividad económica, sobre todo en el sector comercio y servicios, pero que de alguna forma también logró tocar el sector industrial venezolano. Pero muchos estiman, Héctor, que, o sea, ¿por cuánto tiempo será esto? ¿Será acaso una política sostenida de apertura y de flexibilidad de parte de las autoridades nacionales? Mira, ahí está una gran duda. Tocaste un tema que vamos a tocar mañana en el evento con muchísimo detenimiento, el de las burbujas. Porque ¿qué es lo que ha estado pasando? Se ha dicho desde temprano el año pasado de que comenzaron a surgir unas pequeñas burbujas. Entonces estaban una aislada por aquí, estaba otra aislada por allá. Pero lo que hemos estado observando en el transcurrir del año 21 y ahora en el inicio del 22 es que estas burbujas son más,
además las burbujitas están creciendo a un nivel y además las burbujas, algunas se están uniendo. ¿Ok? Entonces, para analizar el tema de estas burbujas y su impacto económico y el resultado que esto tiene en la economía o no, vamos a tener al analista Eduardo Fortuny mañana. De hecho, es el primer punto en la agenda del evento de mañana, que va a estar analizando justamente las burbujas. Entonces se llama Conviviendo con las burbujas, el análisis que se va a hacer. Va a ser muy interesante. Eduardo es un estudioso muy profundo y un analista muy agudo sobre este tema de burbujas. Sí, es importante, por ejemplo, saber que lo mencionabas, o sea, hasta qué punto ese crecimiento de las denominadas burbujas, de esos espacios donde hay un repunte de la actividad económica, tiene a su vez repercusión y tiene impacto en el resto de la economía, o se queda solo en burbujas, solo en ese pequeño espacio que ha logrado moverse. Bueno, la economía es terca y la economía siempre Y prevalece. perdona, Héctor, ¿y en qué lugares? ¿Es solo Caracas? ¿O es también Valencia? ¿O es Puerto La Cruz? ¿O es Maracaibo? ¿O es Barquisimeto? ¿O es el resto de las capitales? En las burbujas se está metiendo, no quiero echar a perder la presentación Sí, sí. de mañana que va a ser muy interesante, pero las burbujas se dividen más por sectores que por regiones. No Sí. quiere decir que no impacten las diferentes regiones, Sí, sí. pero es más por sectores. Por ejemplo, cuando hablamos del comercio, Sí. que es una burbuja, el comercio está en todas partes. Ahora, ciertamente en la zona central, en los estados centrales, es mucho más marcado, pero igual vemos, por ejemplo, si viéramos en el oriente del país, en Puerto La Cruz, Lechería, Margarita, pues ahí también hay una reactivación del comercio. Lo mismo está pasando con los sectores, por ejemplo, como servicios. El sector servicios está teniendo un repunte bastante importante, al igual que las tecnologías. Entonces, hay ciertos sectores que se están destacando y es lo que los economistas llaman los grandes ganadores que fueron del 2021 y los que se perfilan como grandes ganadores dentro de la economía para el año 22. Entonces, hay un repunte, claro, hay que acotar de que las magnitudes son muy pequeñas. No estamos Sí, hablando, no, sin duda, ¿no? no estamos hablando de la Venezuela del 2013, 2011, 2010. Estamos hablando de la Venezuela muy reducida que tenemos hoy en día. Ahora es importante en ese caso también, Héctor, que se contagien sectores vitales, yo diría que estratégicos, como es el sector industrial venezolano. ¿Cómo hacer? Incluso recién conversábamos acá con el presidente de ABEX y él nos decía, bueno, que hay un plan de crecimiento apreciable, por lo menos en proyección, pero para eso se necesita también que la producción nacional repunte, porque no va a haber exportaciones, sino en casos muy puntuales. Pero si, por ejemplo, el sector industrial no lo elevas, no lo motivas, no lo estimulas, la situación va a seguir igual. Bueno, tienes toda la razón y de hecho los sectores más sufridos o los que van a tener mayor lentitud de crecimiento son precisamente la manufactura y la industria. Esos son los que van a ir más tardíos en la cola de crecimiento si llegamos hasta allá. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, Héctor, y vamos a continuar conversando para cruzar entre lo que es el tema económico y algunas cosas que tienen que ver con el evento de Beranchan. Regresaremos en breve. Continuamos conversando con Héctor Rodríguez Albornoz, presidente de Beranchan. Bueno, la economía, tú mencionabas, y quisiera que pudiéramos incidir, el tema de esta reforma de la ley del impuesto. Conversamos con uno de sus artífices, un diputado, Ramón Lobo, de la Asamblea Nacional recientemente. Él nos decía que se ha hecho mucho ruido, que no son esos porcentajes de pago de impuestos del 20%, que es menor, que por ejemplo no, para la cotidianidad en los comercios, el que va a pagar en efectivo sí tendría que pagar un impuesto del 3%, pero los que usan tarjeta de débito, crédito, en fin, con apoyo en una cuenta en divisas en Venezuela, en la banca nacional, no pagarían. Hay muchísimas dudas, pero al final de cuentas, ¿cómo evalúan ustedes dentro de Beranchan esta situación? Porque de que va a tener un impacto, lo va a tener, sin duda alguna. No sé si con la trascendencia que algunos piensan, pero lo va a tener. Bueno, tal vez una palabra para definir ese impuesto en este momento es inoportuno. Tal vez no es que sea inadecuado, Sí, sí. ¿okay? Porque Bueno, otras oportunidades han surgido. pero es inoportuno, porque no es el momento que tiene el país y la economía del país ahorita para que se estén incrementando los tributos. Ya de por sí hay toda una estructura tributaria
Y de hecho, con los tributos que ya existen, hemos observado, por ejemplo, el año pasado, que hay una voracidad fiscal asombrosa. Sí, es impresionante. Vemos como, por ejemplo, los municipios en Venezuela, cada alcalde ha decidido cómo aplicar los impuestos municipales, los impuestos inmobiliarios. Hay unos crecimientos totalmente desproporcionados. Hay empresas que pagaban, en el año 19 pagaban, por decirte una cosa, algo así, $18,000 de impuestos inmobiliarios y pasaron a pagar $120,000 de una sola al año Claro, siguiente. es absurdo, es un disparate. Bueno, y agrégale lo de la reforma a la ley de registros y notaría. Bueno, sí, Bueno. sí, sin hablar de eso. Entonces, por eso es que te digo de que la palabra es inoportuno. No es el momento de hacer. Al contrario, es el momento de tratar de estimular la economía. Con eso desestimulas más bien. Exactamente, por eso es que te digo, y te digo, no es que estemos contrarios a la tributación, porque ciertamente como sector público privado tenemos que aportar al desarrollo Sí, del desde país, luego. obviamente, pero tiene que ser oportuno. No era el momento, no era el mejor momento. Ya hay toda una estructura tributaria enorme y hay una carga pesada que tiene el sector privado para hacer su aporte al Estado. Entonces, por eso te digo, la palabra es inoportuno. Ahora, es posible que se hagan algunas rectificaciones, ¿no? Es lo que uno puede intuir, ojalá sea así, porque no se ha publicado todavía, no se conoce el reglamento, no hay publicación expresa en la Gaceta Oficial. Además, hay la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para realizar por vía, creo que de providencias administrativas, algunas modificaciones. Ojalá se entienda el revuelo que ha causado todo esto en la alta instancia oficial. Bueno, yo creo que como tú empezaste este segmento diciendo el exceso de explicaciones que están dando, Sí. te deja ver de que realmente estuvo algo improvisado o por lo menos la parte comunicacional no fue la más eficiente y esto ha creado pues un revuelo y una gran confusión en todos los actores del país, donde obviamente el bolsillo más pequeño es el que se cree que va a estar más afectado y se preocupa. Bueno, ni pensar en las grandes empresas. Entonces yo creo que debe haber alguna rectificación, estimulamos y le damos la bienvenida a que se rectifique lo que haya que rectificar y si es de diferir, que se difiera. Claro. No es que se elimine, pero que se difiera. Sí, buscar el momento adecuado para poder aplicarlo. Igual que con esto que también mencionamos muy ligeramente, pero que valdría la pena incidir sobre ello, el tema del encaje legal. Tú tienes que reducir aún más ese encaje legal para darle apertura y posibilidades a la gente, que por cierto es uno de los temas, como decías, del evento, el acceso al crédito, al financiamiento, sino cómo puedes crecer o cómo puedes repotenciar otra vez a tu empresa que está paralizada. Mira, el tema del encaje legal, todos sabemos que es una medida del Ejecutivo para controlar la masa monetaria. Eso estamos todos claros y todos los economistas lo han explicado muy bien. Esta reducción que se hizo ahora yo diría que es un paso en la dirección correcta, pero todo el mundo coincide en que es demasiado pequeño ese paso. Y eso vino también pegado con el otro anuncio que se hizo ese día por parte del presidente Maduro, en lo que tenía que ver con la posibilidad de la banca de prestar divisas transformadas en bolívares. Después explicaron que eran transformadas en bolívares. Y explicaron que a través de eso se podía hacer el 10% de los depósitos en dólares que tuviera cada banco. Y calcularon eso a nivel nacional en más o menos que eso liberaba unos 70 millones de dólares para préstamos. Eso es muy poco. Pero ve tú qué puede hacer 70 millones de dólares en un país como Venezuela, aun cuando la economía está muy reducida. Eso son gotas de agua que se le van a dar al empresariado para desarrollar su negocio y no puede ser. O sea, no hay forma de crecer. Supongamos, Carlos, de que hay un boom económico, de alguna forma, se abren las exportaciones. ¿Cómo pueden las empresas financiar las materias primas, el capital de trabajo, con esos límites de crédito tan bajos que están aquí en el país? Entonces, el gran ausente, como te dije al principio, del crecimiento económico es el financiamiento. Sí, definitivamente. Héctor, ¿qué otros temas tiene el evento de Perspectivas Económicas 2022? El evento tiene, por supuesto, no podemos dejar de aparte la política. Tenemos al doctor Félix Seija, que nos va a estar hablando de cuáles son los posibles escenarios políticos para este año 22.
No Y son muy halagadores, porque no yo son- creo que se va a transitar en un panorama más o menos, digamos, de parsimonia, de cierta tranquilidad en apariencia. Sí, así luce, pero vamos a dejar que Félix Seija Claro, que él lo diga. lo elabore mañana en mucho detalle. Y vamos a tener también un panel muy dinámico sobre un tema que está en la mente de todo el empresariado venezolano, que es el tema la realidad laboral y el entorno sindical. Sí. En el país Es interesante, ¿no? En Eso. el país están expirados, vencidos casi todas las contratos colectivos Sí. del país. No, y un proceso a veces que tú percibes, Héctor, de extinción de los sindicatos como tal, también, Bueno, sin ningún poder como... de hecho, uno de nuestros analistas que vamos a tener, María Olga Girán, nos va a hablar de cuál es el futuro del sindicalismo en Venezuela, porque se ha habido muy disminuido y aparte de eso no ha evolucionado, no se ha metido, hay cosas que están pasando en la economía, en el mundo. Estamos hablando ya del metaverso, cosas como Sí. gigantes, saltos cuánticos que se están dando, pero los sindicatos se quedaron pegados en el pasado. Entonces, vamos a tener una exposición sobre cuál será ese futuro de los sindicatos. Y hay un tema candente, una papa caliente que hay con el tema del pasivo laboral generado por las bonificaciones pagadas en divisas Sí. a los empleados. Entonces, ese es un tema que es bien conflictivo, pero lo vamos a tener bien analizado por el doctor Juan Carlos Prorrisque, que es un especialista en la materia, y nos va a estar dando luces y cómo mitigar esos riesgos de esos pasivos. Héctor, muchas gracias por toda la información. Aquí nos cruzamos de un tema a otro entre el foro de perspectivas y también el tema pues, de las decisiones recientes que se han anunciado. Nos vamos a una pausa, amigos. Retornaremos en breve.